Hola chicas y chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, Buenos días, gracias. profe, muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues excelente, qué bueno escucharles. Espero que hayan dormido bien, hayan alcanzado a desayunar algo para pues continuar. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema, con la unidad del análisis de la cultura alimentaria. Realmente, ¿a qué nos referimos por esto? Pues es como darnos una idea, ¿no? De estas cuestiones cuando hablamos de nutrimentos, de lo que está inmerso en sí cuando hablamos de la alimentación. Por ejemplo, ahorita, quienes ya avanzaron con la actividad, que de hecho los felicito, creo que nunca me había tocado un grupo tan cumplido con las tareas. Ahorita ya la mayoría lo envió, pero bueno, regresando al tema, ¿no? Reitero la felicitación. Regresando al tema, pues ahorita ya se dieron cuenta que cuando hablamos de esta cuestión de la cultura, ¿no? De alimentos, pues no es hablar solamente de lo que se come, ¿no? Y esta percepción que se tiene de que un alimento sea bueno o malo, sino que desgraciadamente hay muchísimo más cosas en el medio de, entonces, pues realmente en esta cuestión de la alimentación podríamos decir que siempre es una corresponsabilidad en cuanto a la situación de que, bueno, por un lado nosotros como usuarios, como consumidores, somos responsables de lo que vamos a comer, pero el decidir qué vamos a comer muchas veces está ligado con esta otra parte o la otra cara de la moneda de la corresponsabilidad. El medio ambiente, las políticas, la cultura, entonces, pues realmente el decir que nosotros lo hacemos por libre albedrío, no realmente. Ahora, continuando y ligándolo un poquito con más o menos las últimas diapositivas donde nos quedamos, nada más recordar por ahí este aspecto un tanto histórico y que tuvo un objetivo en sí de las tablas de la ingesta diaria recomendada que surgen por ahí del 40. ¿Por qué? Porque existía la necesidad de que los individuos estuvieran consumiendo las cantidades adecuadas para poder llevar a cabo sus funciones, que en ese momento pues, eran funciones bastante desgastantes, y también mantenerse en un estado de salud. Entonces, platicábamos ahí un poquito este aspecto de qué son las ingestas diarias recomendadas, ¿no? Y qué es justamente una cantidad de determinado nutrimento que el objetivo es que cubra esos requerimientos y hablábamos de que en esta cuestión de la cantidad es importante que cubra a la mayoría sin representar un riesgo adverso a la salud. Y, por ejemplo, por ahí también nos quedamos en esta parte de que se pueden determinar de diferentes formas, ¿no? Por un lado, si se detecta que X población en concreto tiene problemas clínicos que hacen sospechar de un nutrimento, lo que se hace es un muestreo, ¿no? Elegir, determinar un número de muestras representativo, tomar las muestras necesarias, hacer la anamnesis y pues hacer todo el trabajo de la investigación y entonces llegar a una cantidad determinada y con base a la estadística, pues determinar esos intervalos de confianza, ¿no? Que nos permite saber que la mayoría, ¿no? Se encontrará en determinada cantidad. Y justamente habíamos platicado esta parte, ¿no? De si lo vemos de esta forma, todos hemos visto la campana gaussiana, existe una cantidad determinada que va a cubrir la media, ¿no? Pero que pues bien pueden existir individuos por encima o por debajo en desviaciones estándar. Entonces, con base a esta cuestión, es importante que la cantidad de un nutrimento pueda cubrir a aquellos individuos que están una, dos, tres desviaciones estándar por encima de la media y no represente un riesgo para aquellos sujetos que están por debajo una, dos o tres desviaciones estándar.
Y existen otros factores a considerar, que si no mal recuerdo habíamos quedado creo que por aquí en esta cuestión. Y es muy interesante porque fíjense que existen nutrimentos los cuales la biodisponibilidad depende de la forma en que se ingiere o bien se puede ver alterada. ¿Por qué? Porque están teniendo interacciones con otros componentes de la dieta. De hecho, más adelante lo vamos a revisar con un poquito más de detalle. Pero no nos vayamos tan lejos ni nos compliquemos. Coloquialmente, ¿qué hemos llegado a escuchar en cuanto a esta cuestión de los nutrimentos y la biodisponibilidad? Por ejemplo, sencillito, ¿no? Ahorita veamos lo que existe en la tendencia de la alimentación y los productos en el mercado. Entonces, ustedes saben y lo han visto que por ahí la leche, ¿no? Muchos de pronto como que hubo ahí ciertos intereses y se empezó a decir que la leche, pues bueno, era pésima y hasta salen actores, ¿no? Diciendo que la leche es lo peor. Pero resulta que hablando en la cuestión de los nutrimentos, pues realmente la leche nos ofrece algo que las leches vegetales no. Y es que el calcio que contiene está muchísimo más biodisponible a comparación de leches vegetales. Además de que al estar acompañado con la vitamina A y la vitamina D, que son vitaminas liposolubles, y aparte la grasita de la leche, lo que van a facilitar es la absorción de esto. Entonces, les digo, no nos vayamos tan rimbombantes. O sea, hay cuestiones que siempre es importante ser críticos cuando veamos estas tendencias en la alimentación. También, otro ejemplo que podemos mencionar, el hierro, ¿no? El hierro, ciertamente sabemos que existe tanto en fuentes animales como en fuentes vegetales, pero pasa la misma situación. Y ojo, no estoy demeritando los vegetales, simplemente estoy diciendo, hay que tener conciencia de ello. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el hierro de origen animal principalmente es hierro M, el cual es más biodisponible. Igual más adelante lo vamos a platicar ya con más detalle. En la cuestión de las verduras no pasa lo mismo. ¿Y por qué lo menciono? Entonces, cuando ustedes estén con población vulnerable o bien que ya sea un individuo en riesgo o que esté teniendo incluso manifestaciones, pues dependerá la necesidad de cubrir rápido esa demanda o bien lo podemos hacer con calmita. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una paciente que ya está en X semana de gestación, me está llegando con una anemia considerable, yo necesito buscar la manera de cubrir con la dieta esos requerimientos que está teniendo el hierro. O por ejemplo, tengo un adulto mayor que ya hay datos de a lo mejor osteopenia o incluso ya hay osteoporosis. Entonces pasa lo mismo con el calcio, ¿no? Pues si yo necesito meter el calcio, busco qué alternativas puedo. Y también está esta otra cuestión, ¿no? De lo que el paciente realmente acostumbra. Regresando en este ejemplo del adulto mayor. Bueno, sí, sé que el calcio de la leche es más biodisponible, sin embargo, si mi paciente ya no acostumbra a la leche, tengo que buscar otras alternativas que sí sean de su agrado, ¿no? Entonces, es importante, eso es algo que aplicamos todo el tiempo y debemos de considerarlo, ¿no? Porque, pues, como entra, no se absorbe el 100%, se absorbe un determinado porcentaje. Ahora, también no todo es negativo o no hay que caer en esa cuestión de alarmarnos. Existen precursores de nutrimentos en la dieta, entonces esto también amplía la ventana con la cual nosotros podemos trabajar, pero también existen pérdidas que surgen por los procesos culinarios. Cuando hablemos de las vitaminas, se van a dar una idea más amplia de lo que ocurre cuando platicamos esto. Y también las ingestas recomendadas siempre van a ser variables según la dieta.
Es decir, si incluye más o menos porción de alimentos ricos, por ejemplo, en carotenoides o bien en esta cuestión donde hay muchas vitaminas que son termolábiles, ¿no? Pero que a lo mejor se consumen en X preparación donde el remanente puede encontrarse, por ejemplo, los calditos. Y las ingestas recomendadas, recordemos, el objetivo que tienen o el por qué se utilizan es que establecen los valores lo suficientemente elevados como para garantizar un aporte suficiente, incluso en las personas que tienen requerimientos elevados. Y la utilidad de esta cuestión es que sirven de base para elaborar las guías alimentarias de una población, también dan pautas en lo que respecta a una alimentación adecuada, o sea, lo que sí es adecuado. También nos ayuda a interpretar el etiquetado de alimentos. Ya lo mencionaremos, pero por ahí si se acuerdan, el sistema anterior hacía alusión a las ingestas recomendadas y no sé si recuerdan aquí los como rectangulitos que decían 16%, X%, ¿no? Un porcentaje. Decía, este alimento tiene tanto de sodio, cubre el tanto por ciento de una ingesta de 2000 calorías. Entonces, pues para eso nos sirve también la cuestión de las ingestas recomendadas para tener una referencia. Pero ojo, ya lo hablaremos de una manera más crítica. Ya vamos a desmenuzar ese tema y ver qué es lo que ocurrió por ahí. Y también pues evaluar la dieta de un individuo o un colectivo porque a través de diferentes tipos de encuestas dietéticas, el análisis de tablas de composición de alimentos, la comparación de ingestas reales y las recomendadas nos ayuda a tener una idea. Ahora, existen, existen algunas limitaciones, ¿no? No todo es pura ventaja, ¿no? Ya sabes que todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, hay algunas limitaciones como el mencionar que es importante que cada país cuente con sus propias tablas porque recogen los matices de cada población. De hecho, pues vinculémoslo con lo que incluso se veía en el documental, porque en la cuestión de México pasa algo muy interesante, que pasa en muchos países industrializados. Si bien, como lo platicaremos en la cuestión de nutrimentos, por ejemplo, los lípidos, muchas veces se recomienda que la ingesta total de lípidos sea por ahí desde un 20 hasta un 35%. Si yo lo pongo en lo que es el contexto de México, estábamos viendo, pues hay un alto consumo de productos industrializados. ¿Y cuál es la característica que tienen? Pues hay un elevado contenido de grasa. Y ojalá fuera decir, bueno, resulta que son ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. Tristemente lo que ocurre es que muchas veces son ácidos grasos saturados. Entonces, si lo, si lo rumiamos, ¿no? El tema, como vaquitas, si lo estamos ahí pensando. Entonces, las guías alimentarias que le podrían ayudar a México serían aquellas que dijeran, oye, tú, persona de México, es importante que sepas que las grasas en tu caso se recomiendan a lo mejor en un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque tienes una tendencia a tenerlas fácilmente. Entonces, es más fácil, existe una mayor probabilidad de que rebases ese consumo que a que te quedes corto, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada país tenga sus propias tablas, porque no podemos vivirnos, ¿no? A base de copy-paste cuando cada país vive una problemática muy diferente. Si bien son similares las condiciones, es un hecho, sobre todo en Latinoamérica, si bien hay muchas cuestiones que coinciden, pues no al 100%, porque también cada país tiene una problemática, pero también tiene riqueza en alimentos
los cuales pueden ayudar a combatir o a tratar los problemas que se están presentando. También, por ejemplo, los valores indicados en las tablas aplican a individuos de peso y de talla promedio. Y no me gustaría decirlo como de peso y de talla promedio, es que analicemos. Las condiciones de vida siempre van cambiando. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que ocurre? Ya somos individuos más grandes, sobre todo en cuestión de peso. Ya no tenemos las mismas condiciones de antes, donde a lo mejor se movía más la gente. Y entonces el porcentaje de masa grasa era más chiquito. Ahorita de verdad creo que lo que se tiene que hacer es tomar conciencia de ello para tratar de restablecer ese criterio de decir, bueno, este es el promedio y este ya no es tan promedio, ¿no? Entonces, por ahí, como siempre va cambiando la situación, las tablas también se tienen que ir actualizando. También a nivel individual, perdón, son de nivel orientativo las tablas de ingesta recomendada, porque por ejemplo, aquí los que estamos presentes, no sé, a lo mejor resulta que hay alguien que está gestante, o a lo mejor resulta que hay alguna persona que tuvo una lesión muy fuerte y se sigue recuperando. Entonces, si bien las tablas nos orientan, pues cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. También las tablas muchas veces se refieren a personas sanas, entonces ahí es una cuestión que a veces no se contempla. O, por ejemplo, las cantidades en esas tablas no consideran interacciones como las interacciones fármaco-alimento. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo tener muy buena dieta, pero a lo mejor estoy tomando un fármaco potente. Por ejemplo, la quimioterapia, ustedes lo saben, es una terapia muy agresiva y muchas veces las necesidades se aumentan muchísimo más. También muchas veces la ingesta, esto es bien interesante, las ingestas se expresan en cantidad por día, pero no se refiere a que sea obligatorio, ojo, sino que lo que importa es que la ingesta media de ese nutrimento sea en un intervalo de 10 a 15 días. Y de hecho, tómense como conejillos de India. Resulta que a lo mejor ustedes pueden decir, híjole, es que mi alimentación está, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero para el perro, o sea, que está muy, muy mal mi alimentación porque no consumo eh, alimentos frescos, no consumo frutas, no consumo verduras, casi no consumo alimentos que sean ricos en fibra, y así se podrían ir con lo que ustedes buscan. Entonces, prueben 10 a 15 días, de pronto hacer como un cambio sutil, ¿sale? No les voy a decir van a vivir a base de ensalada, no, sino empezar a lo mejor a meter porciones de fruta y de verdura en lo que es desayuno, comida y cena. Entonces, por ahí de pronto, en ese periodo de 10 a 15 días, ustedes detecten, ay, como que me siento mejor, me siento a lo mejor con más energía, o a lo mejor este resfriado o esta molestia que yo estaba teniendo en su momento ha desaparecido. ¿Por qué? Por esta cuestión de que las ingestas muchas veces se expresan en cantidad fría, o sea, realmente el cuerpo es bien noble y los requerimientos son bien nobles. Entonces, a lo mejor en el día a día no haya mayor tema, pero cuando ya lo sumamos a 10, 15 días es cuando se vea. Sobre todo les digo, lo más probable y lo que más ocurre es esto, ¿no? La alimentación puede ser no la ideal, cambian la alimentación en un periodo de 10 a 15 días, cambios chiquititos pero sutiles, los empiezan a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor si había deficiencia de alguna vitamina, de algún mineral y se empezó a cubrir durante ese periodo. Y pues está increíble, ¿no? Y también, dado a que no se conoce así a detalle la demanda o la necesidad de nutrimentos concretos, las ingestas siempre se van a basar en una dieta variada, donde, entre comillas, se asegura que se ingieren componentes conocidos, pero también los menos conocidos de los alimentos.
¿Y a qué me refiero con menos conocidos? Nosotros pues hemos escuchado todas estas cuestiones de la fibra, vitaminas, minerales, etcétera. Pero hay otros que a lo mejor ya no son tan conocidos, como es el caso de los fitoquímicos, ¿no? Entonces, resulta ser que eso es lo que puede marcar una diferencia. Entonces, a ver. Entonces, continuando, pues ya más adentrados, podemos mencionar que, y ya en plena reflexión, sabemos entonces, aquí veo una manita levantada. Sí, maestra, soy yo. Ah, adelante. Sí, bueno, comentando respecto a lo que decía de las alimentaciones, también de lo que, pues las dietas en este caso son cambiantes. Yo creo que hay cosas que no se consideran, por ejemplo, la producción en distintos estados, a veces son diferentes. Por ejemplo, lo que se produce aquí en lo que es el estado de Quintana Roo, lo que son, por ejemplo, qué sé yo, la nona, este, otras verduras o frutas que haya por acá, no hay en otros estados y viceversa. Que muchas veces lo que pasa es que en las dietas se ponen verduras, frutas que no son propios de la región y yo creo que también eso es una limitante respecto a lo que se produce aquí en lo que es en mi estado. Entonces, pues solo eso quería comentar también. Muchísimas gracias. Ay, perdón, es que como sale tu correo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Soy Tiburcia, pero es que no se puede Ah, cambiar, maestra. Perdón. no, es que sabes que, y aparte como yo me conecto con la lápiz con el celular nada más haz de cuenta que me sale en touch 1, entonces ya ni siquiera veo así el final de los numeritos, por eso no los veo. Pero sí, ya me acordé ahorita que la clase pasada te presentaste. Muchísimas gracias, Tiburcia. Justamente eso que dices es bien interesante, porque, y bueno, sí es completamente cierto, porque la nutrición siempre tiene que ser personalizada también en ese sentido. Por ejemplo, vamos a ponerlo medio catastrófico. No catastrófico, pero por ejemplo, ahí ustedes tienen una gran variedad de productos. Ahora, otro estado que también es bien rico en esa cuestión es Michoacán. De hecho, recordemos que Michoacán es uno de los grandes productores de diferentes frutas. Entonces, a lo mejor si yo le digo, bueno, vas a comer un montón de nopales, ¿no? A lo mejor me digas, pues sí hay, pero no tantos, o está más disponible esta verdura. E incluso por temporadas cambia la cantidad de los nutrimentos. El ejemplo más fácil, más sencillo que me viene a la mente es la de los cítricos. Cuando es temporada de frío, ¿qué pasa? Están bien ácidos. ¿Por qué? Porque están cargados de vitamina C, también cambia, ¿no? Bueno, el estrés abiótico que recibe la planta cambia por el clima, entonces son diferentes esas condiciones, cómo las va a manifestar la planta en el fruto. Y también ahorita lo poníamos en el contexto de frutas y verduras, pero también en carnes. Por ejemplo, si yo le digo a una persona del Bajío que está lejos de la playa, come pescado, pues ¿de dónde lo va a sacar fresco realmente? Muy diferente a quien vive en un estado que está cerca de la playa, ¿no? Y bueno, hasta me veo un poco simplista diciendo un estado cerca de la playa, porque ustedes saben que los estados aquí son es una cosa enorme, ¿no? Yo puedo decir a lo mejor alguien de Guerrero, pero pues puede ser alguien que vive por la montaña. Pero sí, muchísimas gracias. Eso es muy interesante y también es completamente cierto. Va muy de la mano dentro de algunas limitaciones que tenemos. Ahora, también, continuando en esta cuestión, en las últimas décadas, la dieta a nivel global sabemos que ha presentado cambios en sentido cualitativo, es decir, las cualidades, las características, pero también cuantitativo.
¿Por qué? Porque en México se ha incrementado el consumo energético de 850 calorías por día. Para que se den una idea de 850 calorías, entre comillas, en un alimento bien, ¿no? En una comida bien rigurosa, pues, una alimentación completa, sería lo equivalente a que yo me comiera a lo mejor 3 huevos estrellados con su aceitito, acompañándolo con a lo mejor un poquito de guacamole, una porcioncita más o menos de una media taza de frijoles y unas 2 tortillitas y pues ya lo que yo quiera acompañar de verdura y todavía hasta una porción de fruta. Digo, se los puse muy versión saludable, pero para que más o menos dimensionemos y nos imaginemos este típico como desayuno estándar, ¿no? Es más o menos a lo que equivale. Entonces, aparte de ese cambio sustancial, pues sabemos que se ha perdido gradualmente la dieta tradicional porque se consumen menos alimentos endémicos y va de la mano con lo que mencionó ahorita Tiburcia. Incluso, nada más una pregunta. ¿Toda tu vida tu familia ha vivido ahí o nada más tú te moviste de lugar? No, sí, toda la vida, de hecho, soy de una comunidad pequeña que se considera como indígena. Entonces, bueno, Ah, ok. aprovechando la palabra, quisiera mencionar Ajá. también este, que pues la presencia de los agroquímicos también influye mucho en lo que es en la producción, porque por ejemplo, no podemos comparar la producción de una comunidad pequeña a lo que producen otros estados y pues también el, tengo entendido que influye mucho en la disponibilidad de nutrimentos así como la presencia de enfermedades, porque si no me equivoco, en el estado de Chiapas se ha encontrado lo que es este agroquímico que tiene que ver con Monsanto, con el glifosfato y que causó cáncer, de hecho, en muchos pobladores de comunidades alejadas de las grandes producciones. Entonces, pues también ahí influye esto lo que es en la producción de alimentos. Sí, de hecho, pues sí está bastante interesante porque ahorita que estábamos hablando de que se consumen menos alimentos endémicos, ojo ahí, suena tan simplista, ¿no? Decir, consumen menos alimentos endémicos y todos decimos, pues la gente lo elige menos. Pero ahorita justo acaba de mencionar parte de un problema que está involucrado en esta cuestión. O sea, es que es lo que platicábamos también un poquito en la clase pasada. O sea, para el productor muchas veces las condiciones, lejos de ser fáciles o lejos de ser amigables, realmente se ponen o se van poniendo muchos obstáculos en el camino. Y sí, realmente si comparamos qué es lo que puede producir a lo mejor un productor local chiquito, versus grandes empresas, grandes compañías, hay muchísima diferencia. Entonces, es parte del por qué se están consumiendo también menos alimentos endémicos. Y pues esto se traduce en menores consumos de alimentos de origen vegetal. Para que nos demos una idea a nivel nacional, estamos hablando de un 30% o menos, un aumento de harinas refinadas y azúcares simples, los cuales llegan a aportar hasta el 21% y el 10% respectivamente de la energía total. Entonces, imagínense, un 21 y un 10%, la verdad es que es bastante. Y pues los alimentos procesados, que sabemos que tienen más cantidad de energía, pero a raíz de grasas, azúcares, y pues es que va de la mano diversos fenómenos, por ejemplo, el acceso a tecnologías en alimentos que nos permiten abaratar costos, cómo se está regulando el comercio, la inequidad económica, la cuestión educativa, el acceso a alimentos, entre otros muchos más factores que pues traen la pérdida del valor cultural de nuestra dieta y entonces pues va de la mano con que hay consecuencias en la salud, ¿no? Sobre todo consecuencias negativas.
Y pues sabemos que estos cambios son muy importantes porque el organismo al final de cuentas guarda con la dieta una relación dinámica y muy compleja porque sabemos que las respuestas en la cuestión de cómo influye la alimentación son diversas, van más allá de causas como la ingesta energética, ¿no? Vámonos hasta aquellas respuestas que se generan en el epigenoma o hasta en el microbioma, y que hoy en día es lo que vemos más, ¿no? Esta cuestión de, ya suena mucho, ¿no? Y hasta le entramos a la tendencia, ¿no? De decir el microbioma, el epigenoma. Está fenomenal porque pues cada vez vamos conociendo un poquito más. Entonces, toda esta interacción que realmente se pueden dar cuenta es como una gran bola de estambre, es muy compleja, pero se observan efectos favorables o deleterios. Entonces, desgraciadamente el problema es que no se puede atribuir a un solo componente y que también la evidencia epidemiológica sí, en la investigación se trata de avanzar a pasos agigantados para poder señalar interacciones como el exceso de grasa, ¿no? O esta cuestión. Pero a veces quedan como otras cuestiones descubiertas. Entonces, pues el mayor soporte para la examinación total de la dieta incluye limitaciones metodológicas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No podemos tener un enfoque de un único alimento, un único nutrimento. Y pues también las cuestiones de dónde se desarrolla el individuo, o sea, todo tendría que ser evaluado realmente como metiendo el todo y pues es un tanto complicado, más no imposible, ¿verdad? Y pues la evolución en la dieta y en la investigación, a lo que nos ha llevado o en donde estamos parados el día de hoy, es que se ha hecho una examinación muy intensa de los patrones dietarios para saber más o menos cómo estamos. Ahora, tiene un nombre bien bonito, ¿no? Bien rimbombante. Ah, un patrón dietario. Pues aquí a qué nos referimos. Un patrón dietario en esencia es el emplear técnicas de agrupación que nos permite obtener patrones de alimentación que facilitan la interpretación del contexto de la dieta y el efecto que tendrá en la salud. Y esto dentro de la epidemiología nutricional finalmente es que se puedan representar los componentes de la dieta como una sola exposición. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, las ventajas es que la interpretación de un patrón dietario es que lo podemos analizar a nivel poblacional corrigiendo deficiencias o bien excesos de grupos de alimentos, ¿no? Entonces, en México, a ver, déjenme ver. Bueno, aquí se los estoy poniendo muy resumidos, pero les voy a platicar. Ahora sí que vamos a echar un poquito el chismecito aquí para que se den una idea de cómo ha estado el asunto. Bueno, pues resulta que más o menos desde el 2008, 2010, ya tiene un poquito de tiempo, lo que hizo Lenzano fue empezar a entrar en esta cuestión de analizar los patrones dietarios. Ahora, en esencia, un patrón dietario es que yo agarre una muestra representativa y aplique un cuestionario para evaluar la dieta. Más adelante los vamos a ver, los tipos de cuestionario que existen, pero al final de cuentas se analizan para decir, bueno, esta muestra de, por ejemplo, de Yucatán, de Guerrero, de Oaxaca, y me voy por todos los países, los estados, perdón. El consumo promedio de la población de X estado es de tantas calorías, tantas son de grasas, tantos de lípidos, tantos de carbohidratos, y a su vez todavía lo podemos hacer más desmenuzado. El consumo estimado de vitamina A, B, C, y, bueno,
te vas por todas las vitaminas habidas y por haber, y hasta por fibra y grasas saturadas. O sea, tú lo puedes hacer tan específico como sea tu interés en investigación. Entonces, ya que tienes toda esa información, puedes agrupar incluso por grupos. Entonces, regresándome un poquito a los cuestionarios, en los cuestionarios muchas veces tú vas a preguntar sí alimentos, pero lo que es más conveniente es hacer las agrupaciones por grupos de alimentos, es decir, el grupo de las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas, los alimentos de origen animal, los lácteos, los azúcares, y lo vas desglosando. Entonces, puede haber agrupaciones, por ejemplo, resulta que la agrupación o este patrón, aquí se ve un marcado patrón de alimentación. Vamos a ponerlo en el contexto de a lo mejor el estado de Guerrero. Tiene un patrón muy característico a base de el grupo de cereales, el grupo de leguminosas y el grupo de alimentos de origen animal. ¿Esto qué quiere decir? Que la alimentación de un número considerable de personas es a base de eso. Casi no hay frutas, casi no hay verduras, que por eso se quedan esos tres grupitos. Entonces, ya ahorita se los platiqué en Petit Comité, cómo es que se hace. Entonces, lo que hizo Lenzano fue decir, quiero conocer eso, o sea, cuáles son los grupos de alimentos que se consumen. Y se dio la labor de hacerlo durante, pues casi yo creo que la década completa. Entonces, resultado de ello se arrojó varias investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, en lo que fueron niños y adolescentes se encontró que dietas altas en alimentos procesados, y pues aquí todo lo que tuviera una envoltura con un osito que todos conocemos y que hasta podemos extrañar, ¿no? O con ciertas galletas o con ciertos productos, el resultado es que se observaba resistencia a la insulina. Ustedes saben, pues ya más o menos han escuchado, que la resistencia a la insulina es la antesala de la diabetes tipo 2. Entonces, sabemos que la diabetes tipo 2 lo habitual es encontrarla en adultos, no en niños. Entonces, aquí, foco rojo. También se encontró que un alto consumo de bebidas azucaradas, pues todos los juguitos y los refrescos estaban muy asociados con índices de masa corporal elevados, y esto, pues bueno, sabemos que el índice de masa corporal no discrimina cómo es el compartimiento corporal, pero ojo, la masa grasa estaba elevada. Entonces, al haber una masa grasa elevada, pues sabemos que también hay marcadores de inflamación elevados que muchas veces están asociados con resistencia insulínica. Propiamente en universitarios no lo hizo Lenzano, más bien fueron algunas universidades, creo, si no mal recuerdo, del norte, pero se encontró que, por ejemplo, aquellos universitarios que tenían un alto consumo de bebidas alcohólicas y también bebidas azucaradas poseían índices de masa corporal elevados. No se observó algún otro efecto de salud, en la salud, perdón. Entonces, pues bueno, dices, ok, lo tomo en cuenta. Y también hubo otro estudio que lo que hizo fue analizar cómo era la alimentación de los universitarios con base a una herramienta que existe, que es el índice de alimentación saludable. Es como darle una puntuación. Entonces, el 80% de la muestra que se estudió tenía una alimentación poco saludable. Y, ojo, fue de interés, o bueno, les incluí el tema de los universitarios, porque ustedes saben, son como la antesala del adulto, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo van los adultos? Pues no muy bien. Y propiamente ya en adultos, en toda la República, esto sí es el Ensanú, pues aquellos adultos que consumían pastelillos, por ejemplo, los pingüinos, todo esto de Marinela, de Bimbo, todas las harinas refinadas, las bebidas azucaradas, tenían mayores cifras de glucosa, de triglicéridos, la presión arterial, obesidad y enfermedad cardiovascular. Entonces, a raíz de que detectó eso Lenzano, viene otro tema bien interesante que lo vamos a hablar con la cuestión del etiquetado nutrimental, pero se empezó a ver que el sistema que se tenía realmente ni se comprendía. Es más, ni siquiera consultaron a ningún experto. Entonces, agarren ustedes todo lo que hay en la mesa, es decir, a ver, si estoy viendo que la salud de mi población está pésima,
Si estoy viendo que el sistema de etiquetado casi necesito una bola de cristal para comprenderlo, pues necesito meter presión a las autoridades de salud para que se respete la salud de los mexicanos, así los mexicanos. Entonces, pues realmente en esta cuestión, para esto nos sirvió hacer el estudio de los patrones dietarios. Sí tiene limitaciones, o sea, ya si lo platican con investigadores o con algunos otros catedráticos metidos en esta cuestión de la alimentación, que les van a decir, bueno, es que a lo mejor no considera otros factores, pero en su momento de que le ayudó a la salud a demostrar de que había un problema, ayudó invariablemente. Entonces, ahorita, pues, ustedes saben, se tomaron las reformas, estamos observando, o se está observando, pues, qué resultados trae, ¿no? Entonces, pues va muy ligado con todas estas cuestiones de las directrices para planificar una dieta, porque si bien ya queda perfectamente comprendido que la salud se ve influenciada por diferentes factores genéticos, ambientales, conductuales, culturales, pues la dieta es igualmente importante para el fomento de salud y prevención. Entonces, en estas últimas décadas, el enfoque está súper centrado en esta relación entre nutrición y enfermedades, sobre todo de tipo crónicas. Y dada la evidencia epidemiológica que se ha recopilado, pues el planificar comidas nutritivas debe de ir centrado en el aporte de nutrimentos esenciales en cantidades suficientes, también acorde a las ingestas diarias recomendadas más recientes, el consumo de cantidades idóneas de nutrimentos, también en el lugar donde se esté aplicando, con el recurso que se esté aplicando, y tiene que ser específico a la población que se esté hablando para poder dar esas pautas, ¿no? Y pues para poder ayudar a las personas a seguir un patrón de alimentación que fomente específicamente los objetivos de promoción de salud, ¿no? O de prevención de enfermedades, todos los profesionales de salud debemos de enseñar a los individuos a elegir los alimentos que sean más acordes a las necesidades que se van teniendo. Entonces, aquí es importante, les digo, siempre remitirnos a las bases teóricas al hablar un poco, pues, como el libro lo dice, ¿no? E interpretarlo para poderlo aplicar en el contexto en el cual nosotros nos estemos, donde estemos ejerciendo, ¿no? El decir, bueno, la base me dice esto y aplicado a este contexto específico que yo tengo, pues se pueden tomar X y Y medidas en tal. Ahora, aquí en México, la normativa que tenemos es la NOM 043, que es sobre los servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, los criterios para brindar orientación, logro y cumplimiento. Sin embargo, ojo aquí, ni siquiera les voy a decir que la revisen, realmente está un poquito, sí tiene mucho de todo, o sea, sí vale la pena que le den una ojeada, pero pues gran parte está en desuso y gran parte le urge una actualizadita por ahí a esa norma. Entonces, por eso les digo, no valdría como tanto la pena que se la aprendan o algo de estilo. Sí les va a ayudar como para ubicar alimentos, fuentes de nutrimentos, pero pues igual es algo que vamos a estar viendo durante toda la materia. Entonces, por hoy es todo. De actividad, chicos, si se van ustedes al Classroom, ya está, a ver, permítanme tantito. De tarea, pues miren, les prometo, todavía esta semana y la otra se van a llevar tarea.
De ahí los voy a dejar descansar tantito porque sé que ahorita están un tanto pues, apurados. Entonces, pues, nada más les digo, ahorita aguántenme tantito esta semana y la otra, ya de ahí los dejo descansar un ratito. Dentro de lo que son, es el contenido de la presentación de unidad 1 y recursos adicionales, están estos dos artículos, la revisión de políticas y programas en cuestión de alimentación y nutrición, y un artículo que nos habla sobre la cultura alimentaria en México. Van a revisar estos dos artículos, bueno, estas dos revisiones, y lo que van a elaborar es una línea de tiempo, tal cual la pueden hacer en computadora o la pueden hacer a mano, recuerden cuidar la nitidez. Y ojo, si no nos da un año el artículo, no pasa nada, pero podemos poner, por ejemplo, México prehispánico. La alimentación se caracterizaba por el consumo de X y Y consumo de alimentos. O bien, si ya nos dice un año, por ejemplo, en 1900, más o menos fue en el 90, se llevó a cabo la aplicación de esta política alimentaria, ¿no? La suplementación de vitamina A. Entonces, van a ir revisando estos artículos y anotando el momento pues histórico donde da un salto y cuál fue el hecho. Entonces, tal cual la línea del tiempo es poner el periodo y el cambio en materia de alimentación que hubo o la política que se aplicó. Pónganlo sencillito, más o menos explicando a grandes rasgos qué fue lo que pasó y nada más, o sea, no lo vayan a poner como súper extenso, no, ni un resumen de eso, no, simplemente en palabras sencillas. La longitud, pues más bien es con base al contenido, dependiendo todo lo que se haya encontrado, lo que hayan encontrado ustedes lo van a colocar. Ojo aquí, se van a dar cuenta que más o menos llega por ahí del 2000, 2010, no me acuerdo bien. No pasa nada hasta donde queda el artículo, ¿de acuerdo? Y lo van a cargar en esta sección de la línea del tiempo. Entonces, cualquier duda que tengan, lo pueden poner en el grupo para estar ahí pendiente de ustedes. Antes de finalizar la sesión, me gustaría saber si tienen por ahí alguna duda, chicos, o alguna pregunta. Hola, sí, soy Shirley. Ah, hola, Shirley, buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar, bueno, cuando hablábamos un poco de los lácteos y esas cosas, ay, espérame un segundo. El, por ejemplo, el consumo de un yogur, bueno, quizás diario, no sustituye lo que te puede aportar un vaso de leche o una taza de café con leche, por ejemplo, o en cierta medida sí. No, sí, sí te lo puedes sustituir porque ya lo vamos a, son cuestiones un poco técnicas, pero las vamos a ir desmenuzando. En el grupo de lácteos entra propiamente la leche, el yogur y bueno, los 1000 productos de yogur, yogur bebible, el yogur sólido, el yogur griego, o sea, todas estas cuestiones. Se agrupan ahí porque son más o menos similares, no son igualitos, pero más o menos te vienen dando en un rango similar los nutrimentos. Ahora, mencionaste algo muy importante que es el café con leche. Ojo, en el caso del café con leche ocurre esto que platicábamos un poquito, las interacciones. La cafeína va a impedir que se absorba en la totalidad de ese calcio. Asimismo, la lactosa y el calcio van a impedir que se absorba la cafeína en su totalidad. Entonces, un café con leche, por ejemplo, hagan ustedes la prueba, si se toman un americano normal, solito, sin nada, y un cafecito con leche, se van a dar cuenta que a lo mejor el día que se tomaron el café solo, estuvieron un poquito más activados o como hasta más ansiosos. ¿Por qué? Porque se absorbió el total de la cafeína y un cafecito con leche no. Ahí hay una interacción, entonces no se absorbe la totalidad del nutrimento. Entonces,
si bien la persona puede no estar acostumbrada a un vaso con leche, pues el yogur es una buena alternativa. Los quesos no entran propiamente en el grupo de lácteos o la cuestión como los nutriólogos muchas veces lo platicamos, porque el queso tiene la cualidad de que la cantidad de proteína es mayor y la cantidad de carbohidratos es muy poquitita. Pero en la cuestión de calcio sí es similar a todos los lácteos. Entonces también es otra buena fuente, asimismo el requesón, también por ejemplo el remanente de nata, bueno, hay poca gente que consume la nata, pero sí, o las cremas, por ejemplo, una cremita, también ahí tenemos nosotros buenas fuentes de calcio y que sí, si lo complementamos en todo el día, ¿no? Nos ayudan. Ah, ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ok, chicos, ¿alguien más que tenga por ahí alguna duda? Si no, ya nos estaremos viendo la siguiente semana sin falta.